Buen día, gracias por asistir al primer Congreso Internacional de Pensamiento Educativo, Migración, Innovación Educativa y Sistematización de Experiencias. Les habla el profesor Alexander Rincón Rojas, vinculado a la Secretaría de Educación del Distrito y a la Universidad Autónoma de Manizales. En esta ocasión los voy a estar acompañando con este producto de investigación que se titula Secuencia Didáctica Digital, una posibilidad para la enseñanza de las matemáticas escolares. Esta idea de investigación nace al menos de cuatro escenarios o cuatro contextos que no necesariamente son excluyentes. El primero de ellos hace referencia a la incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación como un fenómeno de agregación de cosas y de recursos de forma indiscriminada, donde el maestro simplemente selecciona un video, un foro, un blog y lo lleva a su clase sin ningún análisis. Un segundo elemento hace referencia a la incorporación de las TIC de forma excesiva. Entonces ya el estudiante, el maestro más bien bombardea al estudiante con una gran cantidad de recursos, ¿cierto? Que no necesariamente están ordenados y sistematizados para una enseñanza y un aprendizaje pues, que se garantice ante todo ese aprendizaje. Un tercer elemento es la incorporación de las TIC de forma discontinua, donde el maestro utiliza hoy una herramienta, pero la olvida y no hay una continuidad entre los procesos de esa incorporación. Y por último está la incorporación de las TIC al aula regular bajo un criterio de vacío. O sea, ¿qué quiere decir eso? Pues que los maestros simplemente dicen que incorporan tecnologías, pero en la realidad no lo hacen. A partir de esos cuatro contextos nace una pregunta de investigación, ¿cierto? Que dice lo siguiente: ¿cómo incorporar tecnologías de la información y la comunicación al diseño de una unidad didáctica de carácter problemático en matemáticas en el aula de clase regular? Pues bien, allí tendríamos que entender, o más bien, yo les tendría que dar a conocer qué entiendo por una unidad didáctica contextualizada de carácter problemático. Para eso, entonces, les presento la siguiente imagen donde básicamente estructuro qué se entiende por unidad didáctica contextualizada. Parte básicamente de definir una intencionalidad educativa que está regulada por las directrices del Ministerio de Educación Nacional y las orientaciones que hacen las diferentes secretarías de educación y las instituciones en el aprendizaje de las matemáticas, que se une a la experticia y a esa realidad social donde se va a desarrollar ese aprendizaje o esa enseñanza para los estudiantes. A partir de definir la intencionalidad educativa, se van a hacer diferentes análisis dentro de los cuales nosotros podemos tener los análisis de contenido, los análisis cognitivos, los análisis contextuales, ¿cierto? En la línea de investigación de Cañadas, Gómez y Pinzón. Agregado a eso están las estrategias de enseñanza, de aprendizaje y evaluación que nos van a dinamizar la forma del aprendizaje que se va a desarrollar al interior del aula de clase. Dentro de las estrategias de enseñanza, nosotros nos alineamos al discurso de la teoría didáctica de Rousseau, donde contempla cuatro momentos. En el primer momento de acción, entonces es un momento de indagación, donde se mira cuáles son las posibilidades de aprendizaje de los estudiantes, se identifican los obstáculos, las dificultades y los errores que se puedan tener. En un segundo momento de formulación, pues se quiere o se pretende que el estudiante identifique las variables, las relaciones de las variables y planifique una ruta para la solución de los problemas. En el siguiente momento de validación, pues el estudiante básicamente lo que va a hacer es verificar que los procedimientos y los hallazgos que haya tenido correspondan a una realidad y a un contexto problemático adecuado. Y por último está el momento de institucionalización, donde el profesor, ¿cierto?, retoma los elementos que el estudiante ha desarrollado, ha construido, ¿cierto?, y los regula en términos o en palabras de la teoría de la ciencia, ¿cierto? Entonces ahí es cuando hay una formalidad del conocimiento. Dentro de las estrategias de aprendizaje, nosotros estamos alineados a un discurso metacognitivo donde se busca que los estudiantes sean conscientes de su proceso de formación y de cómo avanzar frente a las dificultades que se les pueda presentar. Y frente a las estrategias de evaluación, nosotros estamos hablando acerca de aquellos elementos de valoración que nos están diciendo el avance o el retroceso de los estudiantes en su aprendizaje. Todos estos elementos constituyen lo que va a ser la unidad didáctica contextual.
La metodología, entonces una vez nosotros tenemos diseñada esa unidad didáctica, entonces nosotros vamos a decir que la investigación se realizó dentro de una investigación de tipo cualitativo de carácter descriptivo que se desarrolló en 3 fases consecutivas. La primera, pues el diseño de la unidad didáctica, una segunda, la incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación, y una tercera es donde emerge la secuencia didáctica digital. Esta incorporación de las tecnologías al aula regular básicamente se van a hacer de 2 maneras, o por agregación e integración de elementos o de recursos, y segundo, por una articulación o coordinación de estos mismos. Entonces, ¿cuál es la diferencia? En la primera simplemente yo le coloco valor agregado a la unidad didáctica, mientras que en la segunda, en los de articulación y coordinación, lo que se busca es que esos recursos potencialicen el desarrollo y el pensamiento de los estudiantes dentro de los pretextos o dentro de los contextos y las posibilidades que ellos tengan. Frente a eso y frente a esos 2 análisis que se hacen y bajo las categorías que nosotros se mostraron de uso, pertinencia, accesibilidad e interactividad, entonces nosotros agregamos a esa unidad didáctica un análisis adicional que es de incorporación de TIC, ¿sí? Donde la accesibilidad, la masificación, el uso, la pertinencia van a jugar un papel importante dentro del proceso. Por eso ese proceso se puede adelantar de 2 formas, de una manera integrada o una manera de articulación. Juntando esos 2 elementos, la unidad didáctica contextual y esos análisis de TIC, entonces de allí emerge lo que nosotros conocemos como secuencia didáctica digital. Dentro de las conclusiones rápidas, nosotros podemos decir que la incorporación de las TIC se pueden hacer por agregación o articulación de los elementos. La secuencia didáctica en matemáticas se convertirá en un tejido de cosas que nosotros podamos posibilitar. Entonces, así, hasta este momento, pues yo los dejaría. Espero sus preguntas en el foro. Les agradezco mucho su atención.